Bueno, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia que anualmente la Hermandad de la Paz, con motivo de su semana, pues todos los años venimos haciendo, ¿no? Para eso, don José Jacome, hermano de la Hermandad de la Borriquita y de la Hermandad de Veracruz, va a ser el que presente a nuestro primer conferenciante, don Juan Infante Sánchez. Sin más, os paso con don José ya. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la hermandad el que me haya brindado la oportunidad de presentar a Juan Infante, porque son muchos años los que nos conocemos, de que coincidimos cursando EGB en el Colegio de San José y posteriormente que coincidimos en la Facultad de Derecho aquí en Jerez para cursar esta carrera. Él finalmente ejerciendo como abogado y yo como administrador de finca. Lo más importante a destacar de Juan, más allá de su conocimiento que hoy nos va más que a demostrar, es su valía como persona y como hermano cofrade. Es algo que puedo aseverar porque coincidimos en la anterior Junta de Gobierno de la Hermandad de Veracruz, ejerciendo él el cargo de secretario y yo como tesorero, y sin duda he de reconocer que sus conocimientos profesionales no solamente quedaron restringidos a su labor como abogado en ejercicio, sino que incluso puso, como se suele decir, cuerpo y alma en transmitir todos estos conocimientos, en mejorar la cofradía desde el punto de vista interno, algo que aparentemente no es visible para todos, pero que mejoró sin duda el buen hacer de la hermandad. Sin querer extenderme en demasía en este aspecto, habría que reconocer su labor en la Secretaría, la llevanza día a día de todo lo que fueron las juntas de oficiales, los cabildos, la meticulosidad con la que trató durante aquellos 4 años, que me demostró sin duda de que a su profesionalidad se unía su devoción por la cofradía y engrandecer la hermandad sin duda. Hoy nos trae un asunto del que por mi propia profesión también conozco, al menos de manera colateral, y del que todo el mundo intentamos rehuir porque nos parece en cierta medida árido, pero reviste una gran importancia, porque sin duda, como dicen algunos intelectuales, nunca hemos sido tan esclavos, aunque no llevemos grilletes ni cadenas, de la gran información de datos que circulan en aquellos que dicen la nube, pero que revisten una gran información de todos nosotros, velando muchas veces la propia intimidad nuestra. Entonces, estos datos, si lo aplicamos en el mundo de las cofradías, todos hemos sido testigos a lo largo de nuestra experiencia que si en la mayoría del punto de las ocasiones hemos llegado a apuntar datos muy sensibles de una manera que prácticamente el círculo más cercano podía tener conocimiento, nunca hemos llegado a alcanzar la responsabilidad de custodiar esa información y los propios conflictos que se podrían suceder con una sociedad tan absolutamente judicializada y con las responsabilidades que se pueden derivar de cualquier acto. Hoy Juan, con su doctor conocimiento y su máster en nuevas tecnologías por la prestigiosa Universidad de Salamanca y máster oficial por la Universidad de La Rioja, sin duda nos va a aclarar muchos aspectos de la protección de datos y su aplicación al mundo de las hermandades y cofradías, que sin duda harán de que la llevanza de este aspecto en el mundo de nuestras hermandades y cofradías mejorará sin duda. Con todos ustedes les dejo a Juan Infante.
Buenas noches. Muchas gracias en primer lugar. Capítulo de agradecimientos obligados a la querida Hermandad de la Paz de Fátima, a la persona de su hermano mayor y especialmente a la de su teniente hermano mayor por haberme invitado a compartir con vosotros esta noche aquí en esta casa que tiene tan gratos recuerdos para mí, en lo personal, en lo familiar. Aquí recibí el sacramento de la confirmación, aquí ejercí como catequista de primera comunión por 3 años con el recordado Buenaventura Sánchez Falcón, y siempre es una alegría venir a esta casa. Muchísimas gracias a la Junta de Gobierno, como digo, por esta cariñosa invitación que se me hace, y gracias también obligadas a Pepe, que ha esbozado unas líneas sobre mi vida que me ha encantado, sobre todo que te quedes con mi meticulosidad. Me honra tu amistad desde hace muchos años, me consta, y lo único que pido a Dios es estar a la altura de esa extraordinaria amistad que tú me brindas. Muchas gracias, Pepe, por tus cariñosas palabras. Bueno, yo sí quiero hacer una advertencia previa. Como bien ha apuntado Pepe, el tema que hoy nos ocupa es un tema bastante árido, incluso para los profesionales del derecho. Muchas veces se rehúye esta parcela, esta área de práctica se rehúye. Parece ser que no hay mucha gente interesada en la protección de datos, aunque les adelanto que, como verán a lo largo de la ponencia, es algo que hay que cambiar. Estamos en un cambio de era y un cambio de paradigma, y por tanto creo que todos a nivel individual y aquí como cofrades también tenemos que ser sensibles a este cambio y debemos de ponernos en situación para ir adecuando nuestras corporaciones a esta situación. Yo les apunto aquí un poco, no se asusten, voy muy rápido en los primeros compases porque quiero solo esbozar un poco para situarles la situación histórica del derecho fundamental a la protección de datos, el fenómeno religioso en nuestro país y la doble regulación civil y canónica, y me centraré más en lo que es la protección de datos en las hermandades y cofradías, que es lo que hoy nos concita. Tienen ustedes ahí un cartel de la película Enemigo del Estado, Enemigo Público traducido al español, que es una película de Will Smith y Jack Hanman, donde pues se llevaron toda la película siendo perseguidos por la NSA, por el Servicio de Inteligencia CIA, la NSA, el Servicio de Seguridad americano. Y lo que quiero traer a colación es que con 4 elementos que ven ustedes ahí, una tarjeta Visa, la tarjeta de la Seguridad Social, un punto de geolocalización y una cuenta bancaria, hoy en día todos podemos ser ubicados perfectamente en un espacio corto de tiempo. Por otro lado, las redes sociales, como ustedes bien saben, pues facilitan la comunicación entre las personas, es una cosa bastante positiva. Incluso para nosotros, para las hermandades, no tenemos que recurrir a los medios de comunicación social convencionales, la prensa escrita, la televisión, la radio. Hoy las páginas web de las hermandades, las redes sociales permiten gestionar nuestra propia comunicación, llegar a nuestros hermanos a través de las redes sociales. Por contra, pues entregamos en esta vida tan tecnológica como tenemos, entregamos muchos datos, muchas veces no sabemos, de manera inconsciente no lo entregamos. Cuando nos descargamos una aplicación en el teléfono móvil que todos tenemos encima, un smartphone, realmente lo que estamos haciendo es descargar, hacer un contrato de prestación de servicios con la aplicación. Una de las grandes preguntas, ese almacén de datos que ustedes ven a la derecha, ¿dónde van nuestros datos? Bueno, pues las grandes empresas tecnológicas, casi todas americanas, son las que almacenan principalmente la información que manejamos, ¿no? Google, Amazon, todas las compras que hacemos, todos están en esos servidores, como esos muchísimos a lo largo de todo el territorio internacional. ¿Dónde van nuestros datos? ¿Dónde va la formación académica que tenemos, la trayectoria empresarial, la profesional, incluso nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos sociales? No sabemos en manos de quién estamos. La verdad es que es una auténtica cuestión que preocupa a la gente del derecho. La Iglesia Católica se ha alineado con esta preocupación. El Reglamento General de Protección de Datos entró en vigor en mayo de 2018 y la Iglesia en España, sensible a esta circunstancia, pues ha dictado con la recomitio y con la aprobación por parte de la Santa Sede el 22 de mayo de 2018 un decreto general de la Conferencia Episcopal, que tienen ustedes ahí. La Congregación de Obispos aprobó ese decreto general. La protección de datos no ha sido algo extraño a las hermandades. De hecho, en el año 2004 hay una primera solicitud de información
una consulta que lleva la Hermandad del Gran Poder en relación a la entrega de los censos electorales a los candidatos, cuestión a la que nos referiremos más adelante. Bueno, aquí tienen ustedes a dos señores, Samuel Warren y Louis Brandes, que son los padres de la protección de datos a nivel mundial. Ellos en el año 1890, 15 de diciembre de 1890, publicaron en la revista universitaria de Harvard una reflexión sobre cómo estaba en aquel momento influyendo las intromisiones en la vida privada de los individuos, las nuevas tecnologías de la época. Fíjense, fotografías que entonces se llamaron instantáneas. Hoy esto nos parece un mundo, pero son las primeras fotografías de 1890, por esa época, ¿no? Entonces a ellos les preocupó que antiguamente había que hacer un posado para que esas instantáneas, estamos hablando de verlos en el cine, esas instantáneas con los focos aquellos de carbono, pues esto empezó a preocupar a la sociedad americana del siglo XIX. Ellos lo veían como una intromisión en su intimidad. Estos dos estudiosos, estos dos juristas, consagraron lo que se llama the right to enjoy life, el derecho a disfrutar de la vida, ¿sí? Y el derecho a dejarme solo, a no molestarme en mi vida. En realidad parece que todo obedecía a que la mujer de Samuel Warren, el de la izquierda, tenía una agitada vida social y claro, pues al marido no le hacía demasiada gracia que apareciera tanto en la prensa y de ahí esa reflexión. Saltamos muy rápidamente, años 60. La doctrina americana se sigue preguntando qué hacemos con las nuevas tecnologías que están invadiendo. Los tomavistas, las grandes empresas de toma de datos, los bancos de datos, los micrófonos inalámbricos. ¿Están los individuos realmente protegidos frente a las nuevas tecnologías? Es en el año 60 donde se avanza de manera importante con la reflexión que Adam Westin, otro jurista americano, incorpora, definiendo la privacidad. La intimidad es algo propio, íntimo, personal, pero la privacidad es esa capacidad que tenemos todos de decidir cuándo, cómo y en qué medida la información que nos concierne, la que nos afecta a nosotros, se comunica a terceros. Esa es la diferencia entre la intimidad, que es una cuestión íntima, lo que cada persona tiene en su interior, en su cabeza, y lo privado, la privacidad, lo que nosotros comentamos o hacemos partícipe a terceros. El concepto que vamos a manejar esta noche es el de la privacidad, el derecho a controlar nuestra información. Hay numerosas referencias en la literatura y en el cine. Es icónica esta novela de George Orwell, la novela famosa de 1984, donde se supone que hay un partido que controla la vida de los ciudadanos para que no se desintegre nunca el poder. Algo así se maneja en la doctrina científica actual en torno a la protección de datos, de que no sabemos, como decíamos al principio, quién controla nuestras vidas, quién sabe nuestra información, quién maneja nuestros datos. Otro hito histórico en la protección de datos, el famoso caso Watergate, donde Richard Nixon tuvo que dimitir como presidente de los Estados Unidos porque se filtró la existencia de un establecimiento de grabación de espionaje y espionaje de conversaciones. A raíz de eso, Estados Unidos dictó la Privacy Act de 1974 para evitar el uso indebido de información sobre individuos por parte de las autoridades. En nuestro sistema continental, en Europa, bueno, la primera referencia que encontramos a la protección de datos es de un Estado regional, el Estado Federado de Hesse, en el año 1970, con la Datenschutz. La primera ley nacional es de 1973 de Suecia, y la referencia, digamos, oficialmente más importante a nivel de protección de datos es Alemania, como en tantas cosas. Estos son los tres países, perdón, las tres referencias, dos países, Alemania y Suecia, que tenemos como primera avanzadilla de la protección de datos en Europa, que además coincide con las empresas, las naciones que estaban, digamos, más avanzadas tecnológicamente. ¿Cuál ha sido un poco el referente de Europa? Siempre, Europa nunca ha pretendido restringir el uso, la transferencia, el tratamiento de los datos. Siempre ha permitido los datos, pero con un control, asegurando la protección de los datos. Un punto de inflexión, sin duda, la sentencia del Constitucional alemán del 83, la ley del censo. Ahí es donde se configura ya como un derecho fundamental la protección de datos. Más ejemplos de Europa. Francia, en el año 74, la prensa se hizo eco de un caso similar al de Estados Unidos,
En Francia se llamó el Safari, que era un sistema automatizado de ficheros administrativos de repertorio de individuos, de ahí su acróstico, Safari. Y a raíz de aquello, pues que el Estado francés quería controlar la vida de los ciudadanos, pues se dictó la Ley Informática y las Libertades de 6 de enero del 79. En nuestro país, nuestra legislación, en la Constitución del 78, los constituyentes no preveyeron la expansión tecnológica que hoy disfrutamos y se limitaron a hacer una pequeña mención en el artículo 18.4 de la Constitución de que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Nuestra Constitución, como digo expresamente, no contempla el derecho fundamental a la protección de datos, sino que ha sido una construcción jurisprudencial a raíz de una sentencia, la 292/2000, del día 30 de noviembre, donde se diferencia la protección de datos del derecho a la intimidad. En España tiene mucha importancia la fundamentación jurisprudencial de este derecho y se hace además basándose en 2 instrumentos internacionales, como son las directrices de la OCDE, que las voy a pasar por lo alto, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que tiene después en el año tiene un protocolo adicional al que ahora nos referimos. En Europa también, ya una vez que se crea la Comunidad Económica Europea, el tema de la protección de datos se toma como referencia no de una construcción propia de la Comunidad Europea, sino del Acuerdo de Schengen, que era un acuerdo de los países de Alemania, Francia y el Benelux para evitar el control de las fronteras. Es un acuerdo al que después se han ido adhiriendo los estados en Europa y se crea un sistema de información Schengen que requería la existencia de garantías. Estas son un poco las referencias legislativas hasta que llegamos a la Directiva 95/46, que ha sido derogada en el año 2018, que es, digamos, la primera gran legislación que hace Europa, ya la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que obliga a los Estados miembros a garantizar las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas. Y este es el protocolo al que hacía referencia antes, del 2001, el protocolo adicional del convenio 108, donde se necesitaba establecer unas autoridades de control independientes, como la Agencia Española de Protección de Datos, y que no se pueden transferir los datos a países terceros que no garanticen el nivel de protección adecuado como en la Unión Europea. Finalmente, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 7 y sobre todo en el artículo 8, que es la gran referencia, es donde se consagra definitivamente el derecho fundamental a la protección de datos. La Directiva 95/46, a la que hemos hecho referencia anteriormente, no ha dado respuesta a todos los problemas que la protección de datos estaba poniendo de manifiesto en Europa. La dispersión normativa, las distintas legislaciones nacionales hacían que la protección de datos no tuviera la misma importancia en un país de la Unión Europea como en otros. Por eso se ha decidido en el 2016, entrada en vigor 2018, adoptar la forma legal de reglamento de directa aplicación a todos los estados, con independencia de que después los estados pudieran legislar por sí mismos algunos aspectos. Pero cualquier persona que invoca el reglamento de protección de datos está invocando derecho nacional. El otro elemento que nos ocupa hoy, el fenómeno religioso. En la Constitución española se reconoce en el artículo 16 la libertad de todo individuo o colectividad de profesar creencias religiosas y manifestarlas públicamente mediante prácticas o culto que deben ser respetadas y amparadas por el Estado. Nuestro Estado se configura como un Estado aconfesional, es decir, ninguna confesión es la que se reconoce estatal, pero el hecho de que no haya ninguna religión oficial no quiere decir que haya una neutralidad, no existe una indiferencia. El Estado tiene que cooperar, dice el artículo 16.3, con la Iglesia Católica y con las demás confesiones, poniendo así de manifiesto que la Iglesia Católica tenía un estatus distinto a las demás confesiones. La libertad religiosa es la inmunidad de coacción, es decir, cada uno puede abrazar la fe religiosa y ordenar su propia vida individual y social de acuerdo a esas creencias. Este derecho se puede ejercer individualmente o también colectivamente, en este caso, por ejemplo, como hacemos nosotros en nuestras corporaciones nazarenas. ¿Cuál es el límite de esa libertad? Que no es una libertad ilimitada, evidentemente, pues el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Las facetas de la libertad religiosa. Ahí tienen ustedes la positiva, que el individuo puede tener y manifestar sus creencias, las que tenga por conveniente, y una negativa, de que nadie nos puede obligar a declarar algo sobre la religión que no creemos o hacernos creer en una religión en la que no estamos inclusos. La dimensión interna y la dimensión externa dentro de la positiva. La dimensión interna todas la conocemos, es la libertad que ha de tener toda persona para formar en su interior sus propias convicciones. Es lo que el Constitucional nuestro llama un claustro íntimo de creencias. Eso es lo que todo el mundo tiene en su cabeza, en lo que cree y en lo que no cree. Y la dimensión externa es la capacidad que tenemos de, una vez decidido que vamos a expresar que creemos en algo, pues manifestarlo, lo que se conoce como la libertad de culto. Ahí tienen referencias de las sentencias del Constitucional donde se ha puesto de manifiesto esa doble dimensión de nuestra libertad religiosa. La Constitución, como hemos dicho, a nivel individual reconoce la libertad de cada individuo, pero también reconoce la de las confesiones o la de los grupos, las asociaciones. Decíamos antes que la neutralidad del Estado no significa indiferencia. Con respecto a la Iglesia Católica, a finales del año 78 se promulga la Constitución y el 3 de enero del 79 el Estado español firma con la Santa Sede, dos estados soberanos e independientes, los acuerdos jurídicos, los acuerdos de la Santa Sede que establecen unos 6 acuerdos, quiero recordar, acuerdos jurídicos, acuerdos económicos, acuerdos sobre educación. Tienen naturaleza jurídica de tratado internacional, están firmados por los plenipotenciarios de cada país, en nuestro caso aprobados por las Cortes Generales y publicados en el BOE. Todas estas circunstancias hacen que ese acuerdo de la Santa Sede pueda ser invocado como de aplicación directa ante cualquier tribunal o ante cualquier administración. Conocen ustedes también que la Iglesia Católica tiene su propio derecho, al margen del derecho civil. La Iglesia tiene el derecho que le es propio a los bautizados, a los fieles bautizados. El Código de Derecho Canónico del año 83, es el actual, el vigente. Respecto a la protección de datos, la Declaración de los Derechos Humanos, la Iglesia, siempre sensible al tema de los derechos humanos, ya asumió en los textos conciliares, Gaudium et Spes y la Constitución y la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, ya había asumido los derechos fundamentales que se fueron construyendo tras la Segunda Guerra Mundial. Y en el 1963, por los trabajos conciliares, se intentó hacer una ley fundamental de la Iglesia. Finalmente, el Santo Padre Juan Pablo II decidió no promulgar esa ley, sino que incluir ciertos derechos fundamentales o cuasi derechos fundamentales dentro del Código de Derecho Canónico. Hay otras referencias en los códigos. En nuestro Código de Derecho Canónico, en cuanto a lo que nos refiere, importantísimo, el canon 220. A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad. Algo así, similar, aunque no igual, al derecho a la intimidad civil. Este canon representa una novedad, lo decimos, es un derecho natural de toda persona y es previo a la condición de fiel bautizado, es decir, previo es condición como hombre, no como bautizado. En la Iglesia Católica no todos los derechos, como también en el ámbito civil, no son ilimitados, pero en el ámbito canónico aún más, el ejercicio del derecho a la buena fama y a la intimidad tiene un límite que es el bien común, una cosa que lógicamente es lo que los juristas llamamos concepto jurídico indeterminado, y el bien común de la Iglesia pues, variará muchas veces en función de quién sea el pastor, de quién sea la autoridad que en cada momento esté. El canon 220 que hemos hecho referencia es insuficiente para dar respuesta al concepto de privacidad que decíamos antes. El canon 220 se refiere a la intimidad, lo que cada uno tiene en su cabeza, en su interior, en lo más íntimo. Y la privacidad, como hemos dicho antes, lo que es visible para unos pocos, esa capacidad de decidir qué podemos mostrar o qué queremos mostrar. Por tanto, es necesario una normativa canónica específica en materia de protección de datos. Y a esta realidad ha sido sensible la Iglesia con el dictado de este decreto general de la Conferencia Episcopal, como hemos dicho, el 22 de mayo, para respetar la autonomía organizativa e inviolabilidad de los archivos de la Iglesia y para garantizar ese derecho fundamental. La Iglesia ha sido sensible, entre otras cosas, porque el Reglamento de Protección de Datos Europeo contenía, el artículo 91, contenía una cierta, entre comillas, maldad. Y es que decía que cuando en un Estado miembro, iglesias, asociaciones o comunidades religiosas
apliquen en el momento de la entrada en vigor del presente reglamento un conjunto de normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir aplicándose siempre que sean conformes al presente reglamento. La Iglesia española, la italiana también lo ha hecho, desconozco si otras iglesias a nivel nacional lo han hecho también, se ha apresurado a publicar este decreto general con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, porque de no haberse publicado, la Iglesia se hubiera quedado sin esa normativa y hubiéramos tenido que estar, digamos, referenciados exclusivamente en el Reglamento de Protección de Datos. La Iglesia establece un nivel de protección sustancialmente equivalente al ordenamiento civil y dice complementando la normativa europea y estatal. Yo entiendo con esto que de alguna manera la Iglesia, aunque con la boca chica, como se dice habitualmente, reconoce una primacía jerárquica del Reglamento Europeo de Protección de Datos respecto a la normativa canónica. Pero considera, la Iglesia sabia, dice primero una cosa y después en el siguiente párrafo dice lo mismo pero a la inversa. Considera que el reglamento es insuficiente para proteger los derechos y garantizar y complementar un nivel de protección adecuado respecto a las normas civiles es lo que pretende este texto. Además, considera que el Reglamento General de Protección de Datos, que es de ámbito civil, no da respuesta a determinados supuestos, a determinadas situaciones dentro de la Iglesia Católica. Y reconoce la complejidad técnica y la novedad de esta materia y se deja la puerta abierta a que en el futuro se puedan dictar normas de desarrollo de este decreto general que siempre van a contar con un escollo o con un filtro, que es el de la aprobación del delegado de protección de datos de la Conferencia Episcopal. Es decir, para cualquier norma de desarrollo que quiera hacer, por ejemplo, la Iglesia Particular de Jerez, va a necesitar el concurso favorable de la Conferencia Episcopal Española. Las hermandades, debemos de meternos en la cabeza ya y sensibilizarnos de que debemos manejar las dos normativas, la civil y la canónica, o la canónica y la civil, como ustedes me dicen. Ustedes prefieran. La hermandad es una asociación de la Iglesia Católica con personalidad jurídica pública eclesiástica. Lo tenemos claro desde el mismo momento en el que el obispo dice ok, o el arzobispo dice ok a la erección de una nueva cofradía. Y se constituye en una asociación de carácter civil para operar en el tráfico civil, en el tráfico mercantil, ser sujeto de derechos y obligaciones desde el mismo momento en el que se escribe en el registro de entidades religiosas que depende del Ministerio de Justicia. No todas las cofradías están inscritas en el registro de entidades religiosas. Me consta que desde el obispado, desde la Conferencia Episcopal, se insta a que se inscriban y también en muchas ocasiones no nos acordamos de renovar los cargos que están muchas veces desfasados. Por tanto, es importante que la representación de las hermandades esté debidamente justificada en el registro de entidades religiosas. Nos evitamos problemas de cara a posibles contrataciones, de cara a posibles comparecencias ante notario. La pregunta del millón, vamos entrando ya en las cofradías. ¿Se les aplica a las cofradías la normativa de protección de datos? Pues sin duda. Normativa canónica, artículo 3.1 de este decreto general de la Conferencia Episcopal Española. Este decreto se aplicará a todas las entidades de la Iglesia Católica y yo pondré el asterisco para hacerle la observación, entre otras asociaciones y otras entidades y fundaciones religiosas. Acabamos de decir, las hermandades son asociaciones públicas eclesiásticas. Por tanto, con la normativa canónica de pleno. Y respecto a la normativa civil, el artículo 3.1 del Reglamento Europeo dice: el presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento responsable o del encargado de la Unión. La hermandad es el responsable del tratamiento, como ahora veremos más adelante, y por tanto estamos obligados. Las hermandades manejan datos personales de sus hermanos, de sus asociados, de costaleros, de proveedores. En principio, pues estos datos son especialmente sensibles. Hay lo que se llama los regular data, los datos regulares, nombre, domicilio y demás, pero estos datos, aunque pueden ser normales, están hablándonos de la vinculación de una determinada persona a una determinada confesión religiosa y por tanto están haciendo referencia a nuestra condición de confesantes de la religión católica. El reglamento europeo y el decreto general de la Conferencia Episcopal Española prohíben el tratamiento de datos de afiliación sindical, de afiliación religiosa, excepto en el supuesto del 9.2.
El tratamiento es efectuado en el ámbito de actividades legítimas y con las debidas garantías por una fundación, una asociación, una hermandad o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa, ahí entramos nosotros, y no solo respecto a los miembros actuales o antiguos, sino también a las personas que se relacionan con la hermandad. Fuera de estas circunstancias, cualquier dato que tengamos que tratar fuera de estas situaciones deben contar con el consentimiento expreso de los interesados. ¿Qué es un dato personal? Pues toda aquella información de una persona física que está identificada o que se puede identificar. Un nombre, un número de identificación, un DNI, por ejemplo, datos de localización, un identificador en línea, un elemento físico, fisiológico, genético, psíquico. El tratamiento puede ser automatizado, es decir, por medios tecnológicos, un ordenador, o puede ser también no automatizado. Puede haber hermandades que todavía no tengan ordenadores, hermandades pequeñitas, que llevan el archivo de sus hermanos todavía de manera manual. A los dos, automatizado en ordenador o no automatizado, se les aplica el derecho de la protección de datos. ¿Cuándo tratan datos las hermandades? Pues lo habitual, hojas de inscripción, cuando hacemos los recibos de tesorería o mayordomía, cuando gestionamos alquileres de túnica, en la lista de la cofradía, en los procesos electorales con los costaleros, en los formularios que podemos descargar en las páginas web de nuestras hermandades. ¿Y qué es un tratamiento? Pues cualquier operación o conjunto de operaciones, procedimientos automatizados o no, recogemos datos, registramos datos, organizamos, estructuramos, conservamos, comunicamos por transmisiones y cedemos a terceros. Eso todo es un tratamiento y todo eso nos obliga a observar las normas de protección de datos. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer ese tratamiento? Pues hay una serie de principios, que veis ahí las dos referencias. El artículo primero siempre es el del decreto general y el artículo segundo es el del reglamento general de protección de datos. Los datos se deben de trabajar, se deben de tratar con licitud, con lealtad y transparencia, recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario por los fines, exactos, y si fuera necesario los tenemos que actualizar nosotros. Las hermandades deben de hacer un esfuerzo, no sé si anual o bianual, por mantener actualizadas sus listas de hermanos, mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo de lo necesario. Si usamos los tratamientos para un determinado fin y ese fin ha concluido, no podemos seguir usando esos datos para nada más. Y tratados de manera, que después abordaremos tangencialmente el tema de la seguridad, que es bastante preocupante. Todo hay que hacerlo muy someramente. La palabreja compliance significa cumplimiento normativo. En inglés el principio de accountability, de cumplimiento normativo, implica que nosotros tenemos no solo que cumplir con las normas, sino que tenemos que tener la capacidad después de acreditar que lo hemos cumplido. No basta con decir, no. Tiene usted que acreditar seguramente ante la autoridad de control que lo que usted dice que ha hecho, lo ha hecho y lo ha cumplido. Estos son unos procesos bastante modernos de compliance, pero que vamos a pasar por encima. No todos los tratamientos, como decíamos antes, tienen que ser lícitos, leales y transparentes. Los tratamientos, para que sean lícitos, tienen que tener una justificación. La habitual, la normal, el tratamiento de los hermanos, el habitual es el consentimiento del hermano. El hermano que se da de alta en la hermandad, pues te permite tratar sus datos. Si no hay un consentimiento previo, lógicamente, tú no puedes tratar esos datos. Se entiende íncito, se entiende implícito que cuando tú solicitas a la hermandad formar parte de su nómina, lo lógico es que tú estés dando el consentimiento para que se traten tus datos. Hay otra serie de supuestos, pero en el ámbito de las hermandades el que prima es el segundo, el 6.2, 6.1.2, interesado dio su consentimiento. Es muy importante, si el consentimiento se dio para el alta, no lo debemos de usar para otros fines. Lo decíamos antes, limitación de la finalidad. ¿Cómo debe ser ese consentimiento? Cuando un hermano se da de alta, debemos informar al hermano de qué vamos a hacer con sus datos, cómo los vamos a tratar, cómo los vamos a gestionar. Y el consentimiento, para que se entienda válido, tiene que tener una serie de características. Ahí lo tienen. La información es obligatoria, no podemos dejar por alto ese derecho del hermano. La información hay que hacerla sí o sí. Y hay que hacerla y hay que incluirla en las hojas de inscripción que las hermandades tienen. Tenemos que actualizar las hojas de inscripción.
El consentimiento, lógicamente, tiene que ser libre, expreso e inequívoco. Ya no ha desaparecido desde el reglamento europeo el consentimiento tácito o implícito, que se deduce de que parece ser que quería o no. Mire usted, el consentimiento tiene que ser expreso, no cabe otro tipo de consentimiento. O usted tiene la firma de la hoja de inscripción de este señor, o este señor no forma parte de la misma. Les puede parecer de perogrullo, pero en las hermandades se ve de todo. Tenemos que hacer una información inteligible y de fácil acceso, en un lenguaje claro y sencillo. Tenemos que, como hemos dicho, que en virtud de ese principio de responsabilidad proactiva de la contabilidad, de tener la capacidad de acreditar que este señor consistió verdaderamente. Una novedad que introduce el decreto general: el consentimiento en Europa está en los 13 años. A partir de 13 años, un menor puede consentir el tratamiento de sus datos personales. En España se elevó a 14 años, y la Iglesia, por su parte, lo eleva a los 16 años. En principio, en el ámbito de las hermandades, un menor que tenga 16 años puede ir a la hermandad y consentir el tratamiento de sus datos. Una cosa es el consentimiento de sus datos y otra cosa es que disponga de la autorización paterna para darse de alta o no en la hermandad. No confundamos, por ejemplo, como pasa con el tema de los costaleros. El costalero con 16 años necesita autorización, yo digo que de los dos progenitores, padre y madre, por aquello de que ahora existen situaciones de separaciones, divorcios, y situaciones de crisis matrimonial que aconsejan que las hermandades sean precavidas y tengan el consentimiento firmado de los dos progenitores. Pero claro, una cosa es el consentimiento para salir de costalero y otra cosa es el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que después abordaremos. Los datos personales con 16 años ya los puede otorgar un menor. Como hemos dicho, la información debe ser concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, en un lenguaje claro, y ha de hacerse por escrito, incluso si es necesario, por medios electrónicos. La Agencia Española de Protección de Datos, nuestra autoridad de control, tiene una guía para el cumplimiento del deber de informar y recomienda que se haga la información en lo que se llama una doble capa, una información multinivel. De un lado, presentar una información básica en el primer nivel y enlazar normalmente a una página web, a un archivo en línea, toda la información de la política de privacidad, a la cual luego también nos haremos referencia. ¿Qué información tenemos que facilitar a nuestros hermanos? Pues miren ustedes, la identidad y datos del contacto, que en este caso sería la hermandad, los datos de contacto del delegado de protección de datos, una figura importantísima que luego abordaremos, los fines para los que vamos a destinar los datos que en ese momento nos está dando el hermano, si el tratamiento se da en base al interés legítimo, que hemos dicho que pocas veces se va a dar, pues explicar cuáles son esos intereses legítimos que tiene la hermandad, los destinatarios, si lo vamos a mandar, por ejemplo, se me está ocurriendo, aquí en Jerez hay pocas hermandades que lo hacen, pero hay una comunicación fiscal para las deducciones en renta. Bueno, pues eso es una comunicación de datos. Nosotros estamos mandando a Hacienda los datos de los hermanos a través del pago de sus cuotas para que en su renta le aparezca la deducción que pueda hacerse como donación. El plazo de conservación de los datos, los derechos que le asisten al hermano y el derecho a presentar una reclamación. Siempre lo tenemos que hacer, no se nos puede olvidar porque es muy importante. Aquí les propongo un modelo de hoja, de información que hay que incorporar a una hoja de inscripción de una hermandad. El responsable del tratamiento es, diríamos, los datos de la hermandad con su correspondiente CIF-NIF, el domicilio, los datos de contacto del delegado de protección de datos, la finalidad del tratamiento, en este caso gestión administrativa, contable, fiscal, estadística, histórica de comunicación relativas a cultos, emplear para la difusión pública de sus actividades y el tiempo que van a estar los datos del hermano a disposición de la hermandad, mientras que usted conserve la condición de hermano. El tratamiento, como hemos dicho, está legitimado por el consentimiento expreso. Los destinatarios, pues puede ser, en principio, preveemos que no se cedan, excepto administraciones públicas que nos pidan algún dato, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agencias tributarias y lo estrictamente necesario para el correcto funcionamiento de nuestra corporación y también, lógicamente, en materia normativa canónica, Obispado de Sidonia Jerez, reunión de hermandades, asesorías que intervengan en la gestión
de la hermandad, imprentas, empresas de medios que colaboren con nosotros. ¿Quién es quién en la protección de datos? Es muy importante. Yo he puesto aquí esta viñeta de Miguel Segura. El señor de bastón, lógicamente, como fiscal, es el responsable del tratamiento, es el que manda, y detrás va el encargado del tratamiento, y hacemos referencia. El responsable del tratamiento es la hermandad, la persona que define, dice la ley, determina los fines y los medios de tratamiento. Dice qué datos va a recabar y cómo los va a emplear. En nuestro caso, las hermandades y el consejo local. El encargado de tratamiento, pues, es una persona física o jurídica, bien puede ser una empresaria individual o una persona o una empresa que trabaja para la hermandad. Tenemos asesoría, tenemos empresas informáticas, de web, de hosting, de almacenamiento, en nube, empresas que nos mandan las cartas de los hermanos, community manager, que contratamos empresas que nos llevan las redes sociales. Algunas hermandades tienen ya aplicaciones para móviles, algunas también recurren a la destrucción documental, o mejor no, pero en Sevilla hay cosas que sí. Prestan servicios para la hermandad. Nosotros les cedemos los datos a ellos para que nos hagan un trabajo. Ellos son encargados de tratamiento. Y corresponsables cuando más de dos se ponen de acuerdo para la llevanza, para la gestión de algún caso concreto, tienen que hacer un tratamiento de datos y de manera solidaria van a responder tanto del ejercicio de los derechos como de una hipotética responsabilidad en la que puede venir por. Cualquiera de los dos al final se convierte en responsable. Debe haber un acuerdo entre ellos por escrito donde se deje claro a qué se obliga a cada uno de ellos. El responsable de tratamiento debe ser escrupuloso en la elección de las empresas con las que se trabaja. Debemos de asegurarnos de que la empresa de hosting, la empresa de almacenamiento en nube, cumple con todos los estándares de seguridad. La empresa que nos hace el mail, que nos manda las cartas de los hermanos, no es una empresa que es del primo de mi hermano de no sé quién, que es baratita. Ojo, que nos estamos complicando la vida muchas veces con datos que, como hemos dicho al principio, revelan una confesión, revelan una adscripción a una institución religiosa. El encargado de tratamiento tiene una limitación, no puede subcontratar por su cuenta, se lo tiene que decir previamente al responsable de tratamiento, a la hermandad, y la hermandad tendrá que autorizar en todo caso si se puede o no se puede. Es importante, las relaciones con la empresa de mail, las relaciones con este tipo de empresas, asesorías y demás, deben de estar documentadas por escrito. La Iglesia no tiene una legislación sobre obligaciones y contratos y se remite en el canon 1290, canoniza la legislación civil en esta materia. Luego tendríamos que hacer un contrato. En ese contrato pues debe aparecer el objeto, la duración, la naturaleza, finalidad del tratamiento, el tipo de datos, las categorías. Es decir, en ese documento debe constar cuál es la relación que va a vincular a la hermandad con esta empresa que nos va a hacer el tratamiento de datos. Los contratos deben ser escritos y pueden ser en cualquier formato, incluido electrónico. Otro capítulo muy interesante, el de los derechos de los, vamos a decir, hermanos. Derecho de acceso, derecho de rectificación, de supresión, de limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y derecho de oposición. El derecho de acceso, bueno, al principio hay un apartado general, tanto en el decreto como en el reglamento, de que las solicitudes han de hacerse por el titular, siempre por el titular, el caso de menores por el representante legal de este, normalmente los titulares de la patria potestad, y cabe también la representación voluntaria, representación que debe lógicamente hacerse a través de poder notarial. El responsable de tratamiento de la hermandad no se puede negar nunca a actuar a una petición de ejercicio de derecho, no nos podemos negar, salvo que podamos demostrar que no estamos en condiciones de identificar al interesado. No sabemos quién es este señor que nos manda la comunicación de derecho de acceso y por tanto le tenemos que responder que no sabemos qué es lo que quiere. Un mes desde que recibimos la comunicación de solicitud de ejercicio de derecho, un mes para contestar. Si en ese mes preveemos que no vamos a poder dar respuesta porque la respuesta sea compleja o bien porque exista una gran cantidad de solicitudes, podemos en ese primer mes comunicarle que vamos a prorrogar por un plazo máximo de 2 meses la contestación, pero la contestación hay que darla. Si la solicitud se ha realizado por medios electrónicos, podemos contestarle también por medios electrónicos siempre y cuando el interesado no nos manifieste que quiere hacerlo
por otro modo. Si el responsable del tratamiento, como decimos, no va a dar respuesta, también tenemos que contestarle y debemos de advertirle de que tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. El ejercicio de derechos, gratuito, siempre gratuito. No podemos cobrarle a la gente por él, a ningún hermano, por el ejercicio de sus derechos, salvo que la solicitud sea manifiestamente infundada o reiterativa, repetitiva y excesiva, o que haya reiteración en las solicitudes. Ni el decreto general ni el reglamento establecen cuándo se considera que hay una reiteración, pero nuestra ley nacional, la ley española, establece en el artículo 13.3 que se entenderá reiterativa si en 6 meses se hace más de una vez. Entonces ahí la hermandad sí podría cobrar un canon razonable por los gastos que representa llevar a cabo esta contestación. Este primer derecho es el derecho más importante porque es un derecho instrumental para el ejercicio de todos los demás derechos. Y este es el gran derecho que normalmente se encuentra en todas las organizaciones. El hermano pregunta a la hermandad: ¿qué datos tiene usted de mí? ¿Para qué los usa? ¿Quién se los dio? Si no se los dio él. Porque claro, podemos encontrarnos con que el hermano tenga la sospecha de que la hermandad se están manejando datos que él no ha ofrecido nunca y que la hermandad los tiene no se sabe cómo. Ese es el derecho de acceso, para saber que efectivamente, vinculado a la privacidad, yo quiero saber qué datos tiene la hermandad de mí. El plazo de conservación, la existencia de los derechos que le asisten, eso es todo lo que el derecho de acceso nos permite hacer. El responsable debe facilitar una copia de los datos. Puede percibir un canon si pedimos: mire usted, yo necesito que me mande usted 2 copias. Bueno, pues la primera es gratuita, pero la segunda la hermandad la puede cobrar. Si la solicitud se hace en formato electrónico, se le puede contestar en formato electrónico estructurado de uso común. Un formato PDF, que es el más habitual, un formato Word, en definitiva, contestable por los mismos medios que seguramente hemos recibido la solicitud. Y no se debe tramitar ninguna solicitud sin previamente el DNI del interesado, para acreditar que efectivamente es el que lo solicita, y en el caso de que haya representación, por ejemplo en caso de menores, pues habrá que exigir, además del DNI del menor si lo tuviere, pues el libro de familia que acredite la vinculación entre los representantes o titulares de la patria potestad, y en el caso de que se actúe por representación voluntaria, el documento auténtico que acredite el poder sobre el que se dice que se ejerce ese derecho. Derecho de rectificación, paso muy rápidamente por él. Si están los datos incompletos o inexactos, podemos solicitar que los modifiquen. No se modificarán los históricos, por aquello de que pues son los datos que en aquella época estaban. Y una cosa importante que ni el decreto general establece la conferencia, ni tampoco el reglamento, es el tema de los fallecidos, ¿no? Cuando queremos rectificar los datos pues este derecho se puede ejercer por los familiares cercanos, por razones de hecho también, porque así lo establece nuestra legislación nacional. El derecho de supresión, mire usted, yo ya no quiero seguir apareciendo ahí en la hermandad, quiero que usted me suprima de sus bases de datos. Este es el ejercicio, tiene algunas implicaciones, pero vamos a pasar por él. Limitación del tratamiento. Mire usted, yo estoy pensando en que el tratamiento que usted está haciendo de mis datos es ilícito y le voy a plantear a usted una reclamación ante la autoridad de control, ante la Agencia de Protección de Datos. Le solicito que me bloquee los datos y usted no los puede usar mientras que esto se soluciona o se solventa. Principio de limitación del tratamiento, lo que antiguamente se llamaba bloqueo. Esos datos no se pueden usar, se tienen que mandar a una base de datos donde no se acceda, donde no pueda ser tratado, y si el tratamiento es no automatizado, se debe de sacar del archivo del fichero y tener, digamos, un fichero desbloqueado. El derecho a la portabilidad, este me hace mucha gracia en el ámbito de las cofradías porque yo creo que no se va a dar nunca. Está pensado principalmente para situaciones en las que una persona, sobre todo con una empresa de suministro, quiere cambiar de empresa telefónica o quiere cambiar de empresa de electricidad, ¿no? El derecho a la portabilidad, el derecho que tiene una persona de solicitar a la organización o a la empresa que los datos que tiene suyos se los pase a otro titular. No veo yo a la gente diciendo: oye, ponme los datos que tengo en la hermandad tal, que me voy a dar de alta lo más tal cual. No lo veo yo muy aquel. No creo que se aplique en el ámbito de nuestras cofradías. Y el derecho de oposición, cuando hay una situación determinada, este es muy complejo técnicamente y voy a prescindir de él. Es el derecho que tú tienes a que no se lleve
a cabo el tratamiento o el cese del mismo, pero en unas situaciones que tienen que ver con unas condiciones personales que yo creo que en hermandades tampoco se van a producir. Una figura clave en todo este entramado de la protección de datos es el delegado de protección de datos, o sus siglas DPO en inglés, Data Protection Officer, ¿no? Todas las hermandades y consejos locales están obligadas a nombrar uno. Y las hermandades deben de empezar a ponerse las pilas en este sentido, todos los delegados de protección de datos van a estar coordinados siempre por el delegado de la conferencia episcopal, que además es el que va a servir de puente o interlocución ante la autoridad de control, ante la Agencia Española de Protección de Datos. El decreto general habla de que tanto las asociaciones públicas, las hermandades y consejos locales, recibirán la designación de la persona idónea por la autoridad eclesiástica competente. En teoría, desde el obispado nos tiene que venir una comunicación diciendo: designen ustedes a tal o cual oficio dentro de la Junta de Gobierno como delegados de protección de datos. El delegado de protección de datos no puede ser responsable de ninguna actividad dentro de la hermandad, como ningún tratamiento de protección de datos, no puede tratar los datos porque si no se contaminaría, perdería la independencia que se exige. La comunicación del delegado de protección de datos hay que hacerla a la autoridad de control, en este caso a la Agencia Española. Hay un registro de delegados de protección de datos que gestiona la autoridad de control en Madrid, pero hay que hacerlo a través de la Conferencia Episcopal Española. Es una manera de la Iglesia de tener controlado. Se ha suscitado en Sevilla, precisamente, las hermandades empezaron a comunicar directamente a la Agencia Española el nombramiento de los delegados de protección de datos, y desde el Archidiócesis de Sevilla, desde el Arzobispado, se llamó la atención a las cofradías, se llamó la atención al delegado de protección de datos del Consejo de Cofradías de Sevilla, porque se había omitido este trámite a través de la Conferencia Episcopal. La normativa prevé la posibilidad de que varias asociaciones, varias hermandades, por ejemplo, puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de un único delegado de protección de datos para la llevanza de las varias cofradías. ¿Quién puede ser DPO? Bueno, o DPD. El artículo 36 del decreto dice al menos los siguientes requisitos: tener cualificación jurídica y conocimientos en la protección de datos. Es algo complicado. A nivel español es una exigencia que tenga titulación universitaria, se recomienda. Y otra cosa importante, que desempeñe el cargo en exclusiva. Hacemos referencia a que no puede tener esa vinculación o contaminación con el tratamiento de los datos. En definitiva, es una especie de fiscal de lo que se haga a nivel de protección de datos en la hermandad. La autoridad proporcionará, cuando proceda al delegado, los medios para su formación en la materia, y así también el debido asesoramiento de profesionales con conocimiento especializado en Derecho y Protección de Datos. Es decir, la Iglesia va a recurrir a profesionales externos para acompañar a esas personas que en las hermandades o en los consejos locales tengan asumida la función de delegado de protección de datos. En la Archidiócesis de Sevilla, pues sí, efectivamente, ya se dictó un decreto del arzobispo en diciembre del 18, donde designó a los fiscales de cada Junta de Gobierno como delegados de protección de datos. En los consejos locales dejó cierta libertad para que ellos designaran a la persona física o jurídica que estimaran conveniente, y sí hacían una salvedad: si en la hermandad o en el consejo la persona no contaba con los conocimientos suficientes, que debiera asesorarse con profesionales especializados en la materia. Todos los delegados de protección de datos de la Archidiócesis de Sevilla, pongo el ejemplo porque está regulado expresamente en Sevilla, en Jerez no me consta que esté regulado, trabajarán en coordinación bajo la tutela del DPD de la Archidiócesis de Sevilla. ¿Cuáles son las funciones del delegado de protección de datos? Informar y asesorar a la hermandad y a las personas empleadas. Una cosa importantísima: el concepto de personas empleadas, que el artículo 4.27 del decreto general dice que son los clérigos y candidatos al sacerdocio, miembros de órdenes religiosas, quienes realicen prácticas laborales o actividades análogas en una entidad eclesiástica, personas que realicen actividades de voluntariado, yo entiendo que ahí entran las hermandades y cofradías, o a través de una entidad eclesiástica, personas en proceso de selección de un puesto de trabajo o que estuvieran trabajando. Importante, somos personas, a estos efectos, las personas que trabajen con datos en la hermandad son personas empleadas, con lo cual a estos se les exige el deber de secreto y confidencialidad
que aparece, aunque no voy a hacer referencia ahora porque es un poco complejo, aparece en el decreto general. Así que todas las personas que tengan relación con el tratamiento de datos, secretaría, tesorería, si hay secretario segundo, todos esos, a efectos del decreto, son considerados personas empleadas de la asociación. Cooperar en el caso con la autoridad de control, con la agencia española, como punto de contacto, y prestar atención a los riesgos de las operaciones. Es el enlace, es el que tiene que velar por el cumplimiento de la normativa en protección de datos en la hermandad. Debe informar a la Junta de Gobierno, debe de inspirar el camino de la protección de datos dentro de la hermandad. Es la persona sobre la que pivota toda la protección de datos. Es un cargo nuclear. Es necesario que las hermandades sean conscientes de la importancia de este cargo. Tiene un estatus propio, que es importante que participe, que no se le oculten las cuestiones relativas a los tratamientos, que participe de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas a la protección de datos, no que sea un objeto decorativo al que, oye, que viene de la protección de datos, el tío pesado, el tío artilde, vamos a quitarnos de encima. Se está trabajando con derechos fundamentales, no lo olvidemos. El responsable de tratamiento de la hermandad respaldará al delegado de protección de datos en el desempeño de sus funciones, facilitando recursos y acceso a los datos personales. Tiene capacidad para revisar el trabajo de los tesoreros, de los secretarios, qué se está haciendo, cómo se están tratando los datos, dónde están nuestros datos almacenados. Esa es la función del delegado de protección de datos. No es el malajoso que viene a fastidiarnos, es el que viene a hacer que todo se cumpla adecuadamente. ¿Puede desarrollar otras funciones de la hermandad? Sin duda, siempre y cuando no entren en conflicto de intereses. Es decir, el delegado de protección de datos tiene que mantener un estatus de independencia absoluta. Es como el fiscal. El fiscal en una junta de gobierno tiene la obligación, incluso moral, yo me atrevería a decir, de urgir al hermano mayor al cumplimiento, al hermano mayor y demás oficiales, urgir el cumplimiento de las reglas, de los estatutos y de la normativa que le es de aplicación a la hermandad. Es decir, es la persona que se eleva por encima de toda la junta de gobierno y le dice: cuidado que estamos haciendo las cosas mal. Sí, es un cargo de una autoridad moral tremenda. A ese nivel se coloca el delegado de protección de datos. ¿Qué puede pasar? Pues mire usted, que no hagamos las cosas bien. El Reglamento General de Protección de Datos y el decreto también de la Iglesia orientan hacia el riesgo. Antiguamente, tanto la legislación española como la ley, como el reglamento, establecían una serie de niveles. Nos decían muy claramente: si tratas datos de esta naturaleza, tienes que tener medidas de tipo baja, media. Si tratas datos sensibles, como son los de afiliación a una confesión religiosa, tienes datos de nivel alto. Y tienes que tener este catálogo de medidas determinado. Hoy en día eso ha cambiado con el reglamento. El reglamento enfoca a riesgo y no todas las organizaciones son iguales. ¿Qué dice el reglamento de protección de datos y el decreto? Oiga, mire usted conoce su organización, usted conoce cuáles son los riesgos que tiene, cuáles son los peligros que tiene, y a usted le corresponde, en virtud de esa responsabilidad proactiva, en virtud de esa exigencia de acontabilidad, determinar qué medidas técnicas y organizativas tiene usted que disponer para que esto no sea un disloque. La seguridad absoluta, quien haya sufrido una brecha de seguridad, quien haya sufrido una pérdida de seguridad, pues sabe lo que es, ¿no? No podemos garantizar, nadie, ningún informático, y quien lo haga miente, puede garantizar la seguridad. La seguridad es siempre un deseo, no es una posibilidad, es una potencialidad. La seguridad absoluta no existe y tenemos que tener la capacidad de recuperación y de resiliencia. Resiliencia significa soportar los ataques que podamos tener. ¿Dónde tenemos los ordenadores? Tenemos los ordenadores protegidos con perímetros de firewall, tenemos bien controlada la seguridad de nuestros equipos en la hermandad. Es importante. Y además debemos establecer un protocolo de actuación en supuestos de que, por desgracia, pues tengamos una brecha de seguridad. Brecha de seguridad, violación de seguridad es lo mismo. Destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita, es decir, nosotros perdemos los datos o nos los pierden, o comunicación o acceso no autorizado. Imaginaros, mandamos un listado de censo electoral a un correo electrónico erróneo. Imaginaros, yo solo quiero mandar al señor secretario y le mando el censo a un primo.
me he equivocado en el ordenador y eso es una brecha de seguridad. Habrá que valorar, la guía de la agencia establece cuáles son las situaciones en las que la brecha de seguridad hay que notificarla, hay que valorar si hay que notificarla. Y caso de que entendamos que se puede producir una afectación de los derechos fundamentales de los hermanos, deberemos de comunicar en el plazo máximo de 72 horas. No es que lo diga el Reglamento de Protección de Datos, es que también lo dice la Iglesia, Señores, 72 horas para ponerlo en conocimiento. El contenido mínimo de la comunicación a la autoridad de control, describir la naturaleza de la violación, la categoría, el número de interesados y el número de registros comprometidos. El dato del delegado de protección de datos, porque esa persona va a ser la interlocutora con la autoridad de control. Tenemos que comentar a la autoridad de control qué hemos hecho. Mire usted, en estas 72 horas hemos detectado esto y hemos hecho esto, esto y esto para solucionar la brecha. Medidas llevadas a cabo, información gradual y similación, es decir, si van sucediendo, vamos descubriendo que la brecha de seguridad inicialmente respondía a una pérdida de no sé cuántos registros. Mire usted, somos 1000 hermanos, hemos perdido solo 700 registros. Bueno, pues resulta que a los 2 días nos enteramos que no son 700, que son 2300 porque había una base de datos de otra cosa. Eso hay que seguir informándoselo a la autoridad de control en comunicaciones sucesivas. Y si entendemos que esa violación, esa brecha de seguridad ha producido o puede producir una vulneración de los derechos fundamentales de nuestros hermanos, principalmente de los hermanos, debemos de comunicárselo a los propios hermanos. Tenemos que comunicarlo. Nos podemos encontrar pues con que esto salga a la luz y la crisis reputacional en la que se ha envuelto una hermandad pues de considerables dimensiones. Déjate ya de excusas y cumple con la protección de datos o te llevarán sanciones, hijo mío. Un poco medio en serio, medio en broma, ¿me pueden sancionar? Pues sí, desgraciadamente sí. El decreto de la conferencia episcopal, dentro de la iglesia básicamente es raro sanciones y pues no hay sanciones en el decreto, pero el reglamento puede imponer multas administrativas de temblar hasta 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual de la empresa. En este caso debemos entender presupuesto de la hermandad, siempre se optará por la mayor de las cuantías, o hasta 20 millones en el caso de que la violación sea muy, muy, muy importante. Por ejemplo, cuando se le niega el derecho a una persona a derecho de acceso, es una violación muy grave para la Agencia Española de Protección de Datos y para el Reglamento Europeo, y nos llevaría a un rango de 20 millones de euros o un 4% del presupuesto de la hermandad, para hacérselo pensar. Pero aparte de eso, que es una multa administrativa, si esa violación de seguridad o esa falta de derecho ha provocado un perjuicio en el hermano, pues nos podemos encontrar que además nos puedan solicitar una indemnización por daños y perjuicios, como establece el artículo 82 del Reglamento Europeo. Oído ahí abajo, como diría el capataz, ¿no? Hay ciberseguros que ya cubren estas contingencias, las hermandades deben empezar a valorarlo también, y hay también seguros de directivos, porque no descarten que un día pues alguien, no voy a decir un rebotado porque es lo más habitual, pero alguien decida coger por la calle en medio y ponerle una reclamación a una hermandad por el incumplimiento de la protección de datos en la hermandad y nos veamos envueltos en una situación importante y además reclame la responsabilidad derivada a los miembros de la Junta de Gobierno porque no han hecho las cosas como deben. Sí, hoy estar en una Junta de Gobierno se está convirtiendo, desgraciadamente, en una aventura y en una, yo diría que en un trabajo de riesgo, aparte de todas las concomitancias que tiene el mundo cofrade por sí, pero este tipo de cuestiones también hace pensar a la gente todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Merece la pena o no merece la pena estar a nivel de... Bueno, hay seguros, no son especialmente caros, me consta que el de ciberseguros, por ejemplo, no es muy caro, hay un par de personas aquí en Jerez que lo están haciendo, si queréis después os lo puedo facilitar. Una tarea que hay que hacer,
el registro de actividades de tratamiento. No la tiene que hacer el delegado de protección de datos, la tiene que hacer la hermandad, la tiene que hacer seguramente el secretario, que es describir en un documento qué tratamientos hacemos, qué finalidades tenemos, quiénes son los interesados de esos datos, qué categorías de destinatarios hay, aquí se comunica, si hay transferencia internacional de datos, la supresión, el plazo de supresión. Y este registro de actividades debe estar por escrito y debe estar a disposición tanto del delegado para que lo revise, lo supervise y de la autoridad de control de la Agencia Española de Protección de Datos, por si acaso. Una cosa importante, a día de hoy la Iglesia no ha renunciado a nombrar o a, digamos, constituir una autoridad de control propia. La autoridad de control tiene una serie de exigencias que, bueno, pues son las que le permitirán, digamos, constituirse como tal. A día de hoy, como digo, la autoridad de control donde las hermandades van a tener que responder está en Madrid, en la Agencia Española de Protección de Datos. En el futuro la Iglesia puede montar su propia autoridad de control, pero mientras que sí y mientras que debemos de responder para todas estas cuestiones ante la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid. Un ejemplo, lo mismo que antes ponía un ejemplo de lo que es el derecho de información, la primera capa. Aquí tienen ustedes un flujo o mapa de datos. Estos son los tratamientos. Se me ha ocurrido esto, podría haber puesto otros, pero hermanos, entre hermanos, gestión económica, bolsa de caridad, redes sociales, videovigilancia. Una cosa importante, la videovigilancia, hay que empezar, no sé si ha sido en un pueblo, no sé exactamente qué pueblo ha sido en Sevilla. Carrión de los Céspedes, exactamente. Pues bueno, ayer parece ser que entraron y, bueno, pues profanaron el sagrario. Entonces, las hermandades que tienen templos podrían empezar a plantearse también disponer de cámaras de videovigilancia, y las hermandades que tengan un tesoro que cuidar y que conservar, pues también no está de más para que después no tengamos que lamentar. La videovigilancia tiene un régimen específico que habría también mucha tela de cortar. Bueno, pues esto es un poco lo que la hermandad debe hacer, porque esto lo necesita el delegado de protección de datos para supervisar que los tratamientos son conformes a derecho, y la autoridad de control, la Agencia Española, si algún día tenemos un incidente o viene una inspección, que sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo con los datos, cómo lo hacemos. Ahora vamos ya con el final, para terminar, los tratamientos particulares. A mí son los 4 que se me han ocurrido. Tesorería, para mí es el más importante que de todos los tratamientos que puede llevar a cabo una hermandad. Debemos revisar la hoja de inscripción, sobre todo para incluir esa cláusula informativa de protección de datos. Cuidado con pedir datos excesivos, principio de minimización. Tenemos que pedir los datos que hagan falta para la gestión de la hermandad. No debemos de pasarnos de pedir lo que no sea. Tenemos ahí incorporar a las hojas de inscripción la información en materia de protección de datos. La básica, no hace falta la íntegra, sino con referenciar el link y tenerlo en la web de la hermandad es suficiente. Y yo recomiendo incluir una cláusula de consentimiento expreso también en la hoja de inscripción para la remisión de comunicaciones relativas a cultos y demás actos a través de correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otra tecnología que pudiera emplearse en el futuro. Yo eso lo recomiendo incluir, o incluirlo en una previsión estatutaria si hay. Otro de los tratamientos particulares, la lista de la cofradía. Hay cofradías que ya en Sevilla es muy habitual, aquí lo estamos haciendo algunas ya, publicar antes de la salida procesional el listado de la cofradía, el puesto, la ubicación de los hermanos el día de la salida. Normalmente es una comunicación pública, se expone en lugar público, por tanto a la vista de todo el mundo, normalmente, o al menos las que yo conozco, y por tanto dicha práctica con el nuevo reglamento ya no está permitida. De hecho, en las hermandades en Sevilla, por ejemplo, puesto aquí el ejemplo de la Esperanza de Triana, pues exigen a sus hermanos que ninguno va a salir en el listado salvo aquellos hermanos que expresamente firmen esta autorización para aparecer en el listado de la cofradía que se pone públicamente. Si no se dispone de ese consentimiento expreso, recomendación no publicar nombres de nadie. Hay otra posibilidad que es anonimizando los nombres, o bien usando el número de hermanos que suele ser conocido por el hermano. Por ejemplo, la hermandad de la Borriquita a la que pertenezco lo viene haciendo desde el año 2017. Antes de empezar también me enteraba que la hermandad de Soberano Poder lo viene haciendo también, por lo cual pues os felicito públicamente porque
Bueno, el censo electoral. Esto es una cuestión curiosa porque el censo electoral ha dado mucho que hablar. En el año 2004, la Hermandad del Gran Poder, creo que concurría a las elecciones Enrique Esquivias, que después terminó siendo hermano mayor de la corporación. Enrique Esquivias le pidió a la Junta de Gobierno de por entonces que le cediera el censo electoral para dirigirse a los hermanos y comunicarle la intención de presentarse y me imagino que su programa electoral. La Agencia Española de Protección de Datos le contestó en ese informe jurídico 274 que no era posible darle al hermano el censo porque requería el consentimiento de los hermanos para ese menester. Las soluciones que se barajaron entonces fue incluir una cláusula expresa en la hoja de inscripción o que la Junta de Gobierno remitiera directamente la información a los hermanos de las distintas candidaturas, es decir, el candidato le ofrecía la información a la hermandad y era la hermandad la que gestionaba ese envío. Bueno, pues hay un cambio. Parece ser que mucha gente no lo sabe, pero desde el 2012 hay 2 sentencias de la Audiencia Nacional que dicen que el candidato tiene un interés legítimo en comunicar su propuesta electoral y pedirles el voto. Es posible la entrega del censo porque tiene un interés legítimo. Yo por mi parte recomiendo, para evitar, como todavía hay muchas cuestiones de la protección de datos que tienen que terminar en tribunales, yo para evitar problemas recomendaría incluir una cláusula de autorización para los procesos electorales, bien en la hoja de inscripción o bien una previsión estatutaria cuando se describe el proceso electoral, poner de manifiesto a través de un artículo que los candidatos podrán disponer del censo electoral que les será entregado por la Junta de Gobierno. Otro tratamiento particular que me llama la atención: el caso de los capataces y los costaleros. Hombre, yo hablo de neoprofesionalismo desde el respeto, pero creo que se está dando mucho en esta Semana Santa. Los capataces van con sus costaleros a las hermandades, normalmente llevan sus equipos, tanto de auxiliares como de costaleros, y ese concepto que teníamos años 80 de hermanos costaleros, aunque también lo he cuestionado muchas veces, ha desaparecido. Entonces, ¿quién es el titular de los datos? ¿Quién está tratando esos datos? ¿Los trata la hermandad? Si los trata la hermandad tiene que hacer una incorporación, como hemos puesto ahí, costalero, al registro de actividades de tratamiento y suscribir con el capataz un contrato de encargo de tratamiento. Es como si contratara el envío de mail. Usted está tratando los datos de mis costaleros, tiene usted que tratar los datos según le diga yo, como yo le diga y como yo le indique. Pero si por contra consideramos que los capataces los trata directamente él, que es el que trae su gente y él es el que organiza, el capataz debe llevar su registro de tratamientos propio, él es el que tiene que informar a los costaleros de sus derechos, él es el que tiene que adoptar las medidas de seguridad para que los datos estén bien protegidos y cumplir directamente toda la normativa del decreto general y, ojo, asumir las sanciones. Si se equivoca el capataz tendrá que ser responsable, no venga después diciendo a la hermandad, oye, que es que estos datos son de tus costaleros, ¿no? Pero los estás gestionando tú, los estás tratando tú porque tú te consideras responsable del tratamiento. Hay que tener presente, en el ámbito de los costaleros, todos sabéis que hay cesiones y si consideramos que el capataz es responsable del tratamiento, la hermandad va a tener información de esos costaleros. Sabemos que al Consejo Local normalmente se le cede una relación de costaleros para el tema del seguro. Estamos cediendo los datos de la hermandad al Consejo. Si no lo hemos dicho en la hoja de inscripción que lo vamos a ceder, no los podemos ceder. Si por contrario el capataz no lo dice, no los debe de ceder. Y después hay un tercer estadio que es la aseguradora. Para que los costaleros estén asegurados, el Consejo Local tiene a su vez que mandar la relación a la aseguradora. Todas esas cesiones deben estar debidamente informadas a los interesados en ese recuadrito, así que es importante que lo tengamos presente. Redes sociales. Hay quien dice que las hermandades están excluidas de la protección de datos en las redes sociales por la excepción doméstica. El dictamen del 5/2009 del grupo de trabajo del artículo 29, hoy Comisión Europea de Protección de Datos, dice que no, porque se utiliza como plataforma de difusión
y colaboración para una asociación. Por tanto, cualquier publicación que una hermandad haga en una red social debe respetar todas las normativas en materia de protección de datos. Muy importante, las fotografías. Subimos las fotografías a redes sociales y las fotografías, la imagen de una persona es una imagen, es un dato personal, la identifica. Por tanto, esa cesión de datos que estamos haciendo debe ser consentida. Nos podemos encontrar con problemas de esa naturaleza. Cuando hoy se hace una fotografía, debemos de decirle, no solo en este ámbito de las hermandades, sino primero, autorización para la fotografía, para tomarla instantánea, y dos, autorización para subirla, porque yo puedo permitir que me hagas una foto para tu uso privado, pero a lo mejor no me interesa, no me conviene o no me apetece aparecer en la red social. Por tanto, con temas de imagen, doble autorización para la toma, para la captura de la imagen y para la subida a redes sociales. Y después también una cosa habitual en las hermandades, yo sé que se hace con buena intención, pero se da información muchas veces de salud. Nuestro hermano tal está mejorcito, ya le han pasado planta, le informamos a nuestro hermano. Ojo, porque a lo mejor hay gente que no quiere aparecer en redes sociales y los mensajes sobre estado de salud, como los mensajes o como la referencia a la condición religiosa, son datos sensibles, especialmente protegidos. Ojo con eso, debemos de tener cuidado con eso. Ya para ir concluyendo, recomendaciones de redes sociales. Realizar una auditoría de compliance digital, es decir, cumplimiento. La revisión de las redes sociales, las hermandades que tengan aplicaciones propias que revisen si cumplen toda la normativa y el cumplimiento de la legalidad web. Si se recogen datos personales online en la web o en la aplicación propia, articular correctamente el derecho de información, doble capa, fortalecer el secreto y confidencialidad de las personas que tratan los datos, incluso con la suscripción de un documento de confidencialidad, las personas empleadas, no lo olvidemos. Si encomendamos la gestión de las redes sociales a una empresa o a un tercero, que no sea hermano de la cofradía, tenemos que firmar el contrato de encargo de tratamiento. Y una cosa muy importante, ponderar siempre de la información personal que vamos a suministrar en la red social. Esto es un bonus que no tiene que ver con la protección de datos, pero como yo me estoy viendo arriba, pues os recomiendo que observéis. Aviso legal, páginas web. Una página web de una cofradía, si hacéis la prueba, la mayoría de ellas, incluso en Sevilla, hay algunas cofradías como la Macarena que no tiene todavía la política de privacidad bien, entiendo yo. Aviso legal, política de privacidad, política de cookies y términos y condiciones. Estas 4 informaciones deben aparecer en toda página web. Es cierto que la primera, el aviso legal, no es obligatorio porque la hermandad no desarrolla una actividad económica. Pero yo soy de la opinión de que en un ejercicio de proactividad, de cumplimiento normativo, no hay ningún problema en cumplir el artículo 10 de la Ley de Sociedad, Servicios de Información y Comercio Electrónico, donde damos la información de la hermandad, el domicilio, su NIL, la dirección electrónica y cualquier dato, para que pueda mantener una comunicación permanente, fácil, directa y gratuita, que es lo que dice la ley. La política de privacidad es ese desarrollo de la política pequeñita, la capa básica. Bueno, pues la política de privacidad es cómo tratamos los datos, qué hacemos con los datos, que digamos ese sería el desarrollo completo, el desarrollo entero. La política de cookies, las cookies saben ustedes que son unos dispositivos que se van almacenando en nuestros ordenadores, en nuestras tabletas, en nuestros teléfonos móviles, que permiten al prestador de servicio rastrear nuestro dispositivo, ver dónde navegamos, dónde no navegamos y nos da una información analítica. Esa política de cookies debe ser siempre expresa. No podemos dar por supuesto que, como ya seguimos navegando, yo he autorizado las cookies. No, eso está mal conforme a la normativa europea. Tiene que aparecer una ventana emergente antes de poder seguir navegando y hay que hacer un acto expreso. Como dice el reglamento, es una acción expresa. No cabe interpretar que como está navegando me está usted dando la autorización. Y finalmente, los términos y condiciones. No conozco ninguna hermandad de Jerez que tenga una tienda de recuerdos, una venta online de, no sé, escudos, medallas y demás. Si lo hace, tiene una actividad económica, aunque sea para la hermandad, tiene una actividad económica, y entonces sí estaría obligada al aviso legal forzosamente, y además a incluir términos y condiciones generales de la contratación, con cuál es el precio, cuál es la forma de pago, cómo se le envía, cómo se puede devolver la mercancía si está defectuosa, sí,
Eso hay que cumplirlo también. Conclusiones. Asistimos a un cambio de era. Nuestras hermandades y cofradías y los consejos se demandará cada día una gestión profesionalizada de los asuntos, día a día. La legislación civil por momento tiene mayores exigencias. La Iglesia está siendo sensible, como hemos visto, a esto. Basta el ejemplo del decreto general de la Conferencia Episcopal. Debemos ser conscientes de que la protección de datos es un derecho fundamental de la persona conectado a su dignidad personal. La Iglesia siempre ha puesto al hombre en el centro de todo, la dignidad personal. El cristiano debe ser cívico en todo lo que se refiere al cumplimiento de la ley, como dijo San Pablo, procurar lo bueno ante toda la gente. Los cristianos no debemos de hacer novillos con la ley. No podemos tampoco olvidar las importantes sanciones económicas, en el peor de los casos un 4% de nuestro presupuesto. Ello tampoco sin olvidar la posible responsabilidad de los directivos juntas de gobierno, comisión de permanente del Consejo. Especial cuidado, mi consejo, especial cuidado con las redes sociales, las carga el diablo. Podemos llegar incluso a tener una crisis reputacional de la hermandad. Y el consejo que yo doy es que debemos de empezar a implantar una cultura de la protección de datos en la hermandad. Sé que no es fácil, es muy compleja esta materia, es incluso compleja, como decía al principio, para los profesionales del derecho, pero es un desierto que tenemos que atravesar y hay que ponerse en marcha. Yo lo único que pido es que ella nos ayude. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra atención. No sé si alguien quiere preguntar algo que haya pasado por encima y quiera aclarar o... Yo sé que es demasiada información, pero si alguien quiere alguna duda, pues estoy encantado de atenderlo. Una pregunta. Cuando una hermandad ya tiene, digamos, una empresa que le lleva todo el tratamiento de datos, ¿es obligatorio también tener al diputado? Según el decreto, sí. Tiene que haber un delegado de protección de datos. Aunque una empresa le esté llevando todo... La empresa sería ese servicio especializado de asesoramiento externo que se supone que viene a cubrir las carencias que pueda tener el fiscal. Hombre, no todo el mundo tiene formación jurídica y formación jurídica específica en protección de datos. Es más, te diría que muy pocas personas lo tienen. Entonces, el decreto hace referencia, y el decreto de Sevilla nos puede servir de referencia también, hace mención a que cuando no se tengan capacidades que se requiera el concurso de empresas especializadas. Con lo cual, si vosotros tenéis ya nombrado un delegado de protección de datos, pero tenéis además una empresa especializada, pues vais en coche de caballo. Vais fenomenal. Digo que tú eres vicesecretario, pero vamos. Es complicado, pero bueno, si tienes detrás Sí, es una cosa importante, porque, a ver, en este tipo de historias, las empresas que hacen implantación de protección de datos no pueden ser al mismo tiempo, o no deben ser al mismo tiempo, los delegados de protección de datos. Razón, porque la empresa hace el trabajo de implantar, de determinar cómo se va a hacer la protección de datos, y a su vez, si es delegado de protección de datos, se va a convertir en juez y parte. Claro, y va a dar por bueno todo lo que haga. Como es... La independencia que se debe predicar del delegado de protección de datos desaparece. Entonces, una cosa es quien haga la implantación de la protección de datos y otra cosa es el delegado de protección de datos que, como decíamos antes, debe estar un poco por encima, al margen de incluso la gestión de la Junta de Gobierno. Una cosa que no he comentado, el delegado de protección de datos, digamos, tiene que despachar al máximo nivel. Él no tiene que despachar con el secretario, él tiene que despachar con el hermano mayor o con el presidente del Consejo. Es decir, es que está por encima de toda la orgánica de la Junta de Gobierno. Es una figura un poco compleja y sé que las hermandades pues va a ser difícil que la entiendan, pero es que el decreto general lo pide. Pide que haya un delegado de protección de datos y tiene de referencia al delegado de protección de datos de la Conferencia Episcopal Española. Es que ante cualquier consulta habrá que llamar al delegado de Madrid, a la Conferencia Episcopal, y decir, oye, tengo este tratamiento, tengo esta problemática, ¿cómo lo solucionamos? Ese es el cauce. Hasta que la Iglesia no tenga esa autoridad de control, han puesto en la persona del delegado de protección de la Conferencia Episcopal esa
digamos, ese trabajo o ese ejercicio de coordinación de todos los delegados de protección de datos de todas partes. La hermandad no es solo Jerez de Sevilla, es Málaga, es Salamanca. Entonces, Par de cuestiones. En el caso digamos, de la Iglesia Católica en España, entiendo que tenemos una dualidad de control. No hay agencia de control en el caso de la Iglesia, pero sí tenemos la agencia de control a nivel civil y ese delegado episcopal, ¿no? Por así decirlo. Realmente tenemos que atender a esa doble vía. a ver, el decreto lo que establece es que ante, por ejemplo, una violación de seguridad, tenemos que comunicárselo a la autoridad de control, a la agencia, pero vía conferencia episcopal. Es decir, tenemos que usar la conferencia episcopal para el nombramiento de los delegados de protección de datos. No podemos comunicarlo a la agencia directamente. He comentado antes que ha habido en Sevilla una llamada a capítulo porque, bueno, se recomendó a las hermandades del delegado de protección de datos del Consejo, se recomendó, oiga, tienen ustedes que inscribir el delegado de protección de datos en la agencia, y las hermandades pues hicieron eso, un trámite además muy sencillo que se puede hacer telemáticamente con certificado electrónico, y bueno, pues desde el obispado le dieron un tirón de oreja al compañero de Sevilla, ¿no? Todo hay que hacerlo a través del delegado de la conferencia episcopal. Es digamos, el reducto que se ha dejado a la Iglesia de control ante la autoridad de control estatal. ¿Sí? Y en el caso de que hubiera una agencia de la pues, Iglesia, estaríamos en el mismo caso. O sea, de que no. Si la autoridad de control se constituye de la Iglesia, que tiene un montón de exigencias en el reglamento para que se pueda constituir, funcionará, por ejemplo, como funciona el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que tiene la competencia de todas las administraciones públicas en el ámbito territorial de Andalucía. Para las empresas privadas sigue estando Madrid, pero para todos los organismos públicos, empresas públicas, universidades, todo va a Sevilla ya, desde el 1 de octubre. Entonces, si la Iglesia española pone en marcha esa autoridad de control, llegará un momento en el que nosotros nos entendamos directamente como Iglesia con la autoridad de control de la Iglesia. Hay cuestiones que están un poco difusas en el decreto, y el decreto, a pesar de lo que dice la Iglesia, no da respuesta completa a todo. Hay que recurrir, hay que integrar con el reglamento europeo y alguna vez también con la ley española. Perdona, una siguiente cuestión. Entiendo que la mayoría de las hermandades y cofradías, las altas de hermanos, no habrán tenido, podemos estar hablando del 80-90% de las altas, no habrán tenido ni siquiera un párrafo de comunicación de derechos, de corte de acceso, etc. Claro, lo que tú planteas es desde que somos conscientes de que tenemos que cumplir la ley de protección de datos y el reglamento y demás, adelante, pero ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿Qué deberíamos hacer las hermandades desde un punto de vista con lo que tenemos ahora mismo en nuestro censo? Hay que, digamos, normalizar todo y cada uno. Por supuesto, inscripción nueva, por supuesto. Y la antigua, yo aprovecharía, por ejemplo, un reparto de papeleta de sitio para tener el mayor número posible de gente que te firme un consentimiento informado. Es decir, yo soy consciente de lo que estoy firmando y soy consciente de esto. Yo haría ese esfuerzo. Yo sé que a lo mejor puede sonar otra vez que pesado, ¿no? Pero yo haría ese esfuerzo, sobre todo por ir generando una cultura de cumplimiento en materia de protección de datos y, por supuesto, las nuevas inscripciones todas con los derechos de información, la básica, es decir, ese recuadrito pequeñito en todas las descripciones. ¿Alguien más? Pues si no hay más preguntas... Bueno, yo te voy a hacer la última. Vamos a ver. Con las bajas de los hermanos, evidentemente los datos de esas personas quedan, digamos, en la Secretaría de la Hermandad. Con esos datos, ¿qué se hace? Se informa al hermano que se van a destruir, se destruyen,
¿Cómo se actúa? No, a ver, los datos esos se pasan a lo que se llama el derecho de limitación, se bloquean, no se usan, y solo se pueden conservar a efectos de fines históricos, estadísticos. ¿Pero hay que conservarlos forzosamente? No, forzosamente no, pero vamos, yo entiendo que una hermandad debe conservar su historia. Otra cosa es que se trate. Es decir, los tratamientos, cuando son actuales, tienen un régimen, y cuando son en fines de investigación, interés histórico-científico, fines estadísticos, tienen otro régimen. Entonces, se bloquean, si están en formato electrónico, se bloquean, no se pueden usar, pero se tienen ahí por si algún día, oye, queremos hacer un estudio de cuántos hermanos hemos tenido en la hermandad, pero con fines históricos y solo para ese tratamiento. Pero no se pueden usar, se deben de bloquear, no se pueden usar en el día a día de la hermandad. ¿Lo listo, no? Pues muchas gracias, espero no haber sido demasiado pesado.